En la búsqueda de respuestas, yo me convertí en un jovencito, empezaba a entrar a mi etapa de rebeldía y, y con muchas, y muy preguntón. Empiezo a tener encontronazos con gente mayor. Mi rebeldía era, pues, de cierta manera incomprendida, ¿no? O sea, ¿por qué me dices que no? O sea, explícame por qué, o sea, dejo de hacerlo, pero dame la razón, el por cuál me lo estás negando, por qué me estás prohibiendo. Y era más con gente fuera de mi casa que dentro de mi casa. O sea, pero sin embargo, por gente adulta de la iglesia, a lo mejor de cierta manera fui grosero, ¿no? Y porque en esa etapa de mi vida, más o menos ya a los 12, había mucha, todo era pecado, absolutamente todo era pecado. Entonces, yo siempre, ¿y por qué dices que es pecado? Y no me importaba quién fuera, o sea, y más en los adultos, ¿sí? Porque pues los de mi edad, pues que podían alegar conmigo, ¿no? Y, y yo les decía, "Pues, es que no te entiendo, o sea, ¿por qué me lo niegas? Por ejemplo, el ir al cine, ¿no? El ir al cine, eh, me sacaban el texto ese que dice, bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero ¿qué es lo que vas tú a ir a ver al cine? Decía yo, para que sea pecado, para que yo no me siente en la silla de los escarnecedores. Entonces, con la misma Biblia yo atacaba, ¿sí? Y, y porque no había una respuesta a mis preguntas. En la escuela igual, muy preguntón, y a veces contestaba lo que yo creía lógico, pero no era lo que el maestro quería, entonces me causaba problemas. Empecé con un grado de rebeldía y pues eso me empezó a crear problemas dentro de la iglesia. La iglesia cristiana, pues nos llamamos hermanos, ¿no? Hermanos en la fe. Había hermanas, cuando había campaña, una de ellas que hasta me gritaba en el oído, como diciendo, hey, ¿cuándo vas a entregar tu vida a Dios, a Cristo? Bautízate. Y me gritaba, bautízate. Y yo decía por dentro, esta vieja loca, decía yo. Y me molestaba y me salía de la iglesia. Y en muchas ocasiones, ahora te estoy hablando de que yo fui sano de esos problemas que a mí me ocasionaron por lo que pasé de mi infancia, pero se vino esa etapa de mí de rebeldía muy fuerte. Yo, no porque seas, vengas de una familia totalmente cristiana, en el caso mío, pues no era totalmente cristiana, pero la balanza se inclinaba más hacia el cristianismo y eso no significaba que yo era cristiano. O sea, ¿por qué? Porque a partir de que tú ya te conviertes digamos, puedes ser hijo de cristianos, pero la decisión la tienes tú. ¿En qué momento tú te bautizas? Y reconoces que eres pecador y te bautizas. Entonces, por eso la iglesia cristiana no bautiza a los niños. Un niño, un bebé, pues no tiene la capacidad digamos, elegir, ¿no? Sí quiero bautizarme o no quiero bautizarme, ¿no? Hasta que no tiene uso de razón y sabe lo que es bueno y es malo para esa persona, entonces puede tomar decisiones. Entonces, mi madre por esa parte, ella no se imponía en mí, o sea, le llegará su tiempo, decía. Pero esa presión y esa falta de respuestas me empezó a alejar de la iglesia. Ahora, me alejó de la iglesia, mas no de creer en Dios. Aunque no tenía una muy buena relación con Dios, sí, que no era una persona de mucha oración, pero sabía que en momentos de dificultad, cuando yo clamaba en mi pensamiento o literalmente lo hablaba y clamaba por un problema o un peligro,
yo me sentía protegido, pero por el ambiente en el que yo vivía, ahí era donde las cosas no estaban funcionando para mí. Y yo decidí ocultar esa parte de mi vida que por lo menos mis relaciones dentro de la iglesia sabían, pero trataba que fuera de ahí no. La única que revelaba lo que yo no quería que supieran, era una tía muy querida, hermana de mi papá, y me decía, mijo, tú eres aleluyita. Decía, tú no hagas eso porque tú eres aleluyita. Entonces, y yo, oh, tío, si supiera que era aleluyita 007, nomás sabía yo, ¿no? Entonces, pero eso me empezó a alejar, ¿sí? De la iglesia. Y entro en una etapa de esa rebeldía, pero estaba yo ya en la secundaria y me empiezo a hacer popular. En el sentido de que, no sé, empiezo a tener muchos amigos y de repente sale que había elecciones, sí, para el movimiento estudiantil ahí. Y no, pues que éntrale que para que seas el candidato a presidente de la secundaria y eso. Dije, ¿será? Y lo hago y gano, ¿sí? Entonces todavía me sentía como con poder, ¿no? Empezaba yo a hacer cosas que no es acostumbrado dentro pues, del cristianismo, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Nunca probé las drogas, sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siempre había ese temor que mi madre me había inculcado, pero sí, por la organización de eventos a mi papá le estaba ya yendo muy bien y pues dentro de donde él se movía, pues yo le pedía aportaciones para la escuela y él las daba, entonces pues todavía como dicen por ahí, me echaban la bolsa los maestros también. Y llegó un punto digamos que la influencia que yo tenía sobre el consejo estudiantil y maestros, que pues me hice una novia, ¿no? Y salió con bajas calificaciones. Y me dijo el maestro, me dijo, hey, fulanita no va a pasar. Le dije, y yo con mucho acá, ¿y qué necesitas para que ella pase? Y pues total que yo había sacado buenas calificaciones en esa materia, y le dije, ¿sabes qué? ¿Cuántos puntos le faltan? Así como muy bravo yo. No, pues no va a pasar, por lo menos unos 2. Le digo, rebájalos de mi calificación y dáselos a ella. Así yo, muy acá, ¿no? Y pues sí, así pasó. Pero yo ya estaba alejado de la iglesia, sí, en esa rebeldía. Y luego, previo a eso, mi hermano vida y se fue para Estados Unidos. Y eso a mí me afectó más porque yo a él lo veía pues como mi segundo padre, a mi hermano protector y ya no lo tenía. Entonces, yo sentía mucha protección por él cuando él estaba cerca de mí, que nadie se podía pasar de listo, ¿no? Y sentía mucha seguridad cuando él estaba conmigo y cuando ya él decidió irse, que se despidió de mí, ahí ya yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a proteger? Decía yo, ¿verdad? Pero sin embargo, yo me oculté en todo esto y vi que me sentía fuerte e influyente, y empiezo. Entonces, pues las cosas a lo mejor no iban a parar bien, pero siempre Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En el caso mío, pues no digo que el propósito, darle gracias a Dios porque me salí del camino, no, no, pero había un propósito más adelante que se los voy a contar.